Principios de la estructura viral. Los virus se presentan en muchas formas y tamaños. Es necesaria la información estructural para la clasificación de los virus y para establecer relaciones entre la estructura y la función de proteínas virales. Las características estructurales particulares de cada familia de virus dependen de las funciones del virión, como morfogénesis y liberación a partir de células infectadas, transmisión a nuevos hospedadores y unión, penetración y pérdida de la cubierta de células infectadas recién. El conocimiento de la estructura viral incrementa la comprensión de los mecanismos de ciertos procesos como la interacción de partículas virales con los receptores de superficie celular y neutralización por anticuerpos. Puede llevar también al diseño racional de fármacos antivíricos capaces de bloquear la unión viral, eliminar la cubierta viral o el ensamble en células susceptibles. Tipos de simetría de las partículas virales. La microscopía electrónica, microscopía por crioelectrones y las técnicas de difracción con rayos X han hecho posible resolver diferencias finas en la morfología básica de los virus. El estudio de la simetría viral con microscopía electrónica estándar requiere el uso de tinciones con metales pesados, por ejemplo fosfotungstato de potasio, para hacer énfasis en las estructuras de superficie. Los metales pesados permean la partícula viral como una nube y hacen evidentes estructuras superficiales en virtud de la tinción negativa. El nivel típico de resolución es de 3 a 4 nanómetros, el tamaño del DNA de doble hélice es de 2 nanómetros. Sin embargo, los métodos convencionales de preparación de muestras a menudo causan distorsiones y cambios en la morfología de la partícula. La microscopía crioelectrónica utiliza muestras virales con congelamiento rápido en hielo vítreo. Se conservan las características estructurales y finas y se evita el uso de colorantes negativos. Puede obtenerse información de la estructura tridimensional con el uso de procedimientos de procesamiento de imágenes por computadora. Los ejemplos de reconstrucciones de imágenes de partículas virales se muestran en los siguientes capítulos. La cristalografía con rayos X puede proporcionar información con resolución al nivel atómico, por lo general al nivel de 0.2 a 0.3 nanómetros. La muestra debe ser cristalina y esto solo se logra con virus pequeños sin envoltura. Sin embargo, es posible obtener datos estructurales de alta resolución sobre estructuras bien definidas, preparadas con virus más complejos. La economía genética requiere que la estructura viral se construya a partir de moléculas idénticas producidas con unas cuantas proteínas. La estructura viral puede agruparse en tres tipos con base en la disposición de sus subunidades morfológicas. Simetría cúbica, por ejemplo, adenovirus. Simetría helicoidal, por ejemplo, ortomixovirus. Y estructuras complejas, por ejemplo, poxvirus. Simetría cúbica. Toda la simetría cúbica observada en virus animales tiene un patrón icosaédrico. La disposición más eficiente para subunidades es una cubierta cerrada. El icosaedro tiene 20 caras, cada una con forma de triángulo equilátero, 12 vértices con 5, 3 y 2 ejes de simetría de rotación. El vértice de las unidades tiene 5 estructuras vecinas, pentavalente, en tanto que otras tienen 6, hexavalente. Hay exactamente 60 subunidades idénticas en la superficie de un icosaedro. Con el fin de construir una partícula de tamaño adecuado para cubrir el genoma viral, las cápsides virales están compuestas por múltiples unidades estructurales de 60 subunidades. El uso de números más grandes de subunidades de proteínas idénticas desde el punto de vista químico, pese a que mantiene las reglas de simetría icosaédrica, se logra por la subtriangulación de cada cara de un icosaedro. En la figura 29.2 se muestra una revisión general del mecanismo de unión de subunidades en un picornavirus. La mayor parte de los virus que tienen simetría icosaédrica no tienen forma de icosaedro, más bien tienen aspecto de una partícula esférica. El ácido nucleico viral se condensa en partículas isométricas. Las proteínas del centro codificadas por el virus, o en el caso de los poliomavirus y virus del papiloma, histonas celulares, participan en la condensación de los ácidos nucleicos en forma adecuada para empacarse. Las secuencias de embalaje de los ácidos nucleicos virales están relacionadas con el ensamblaje para la formación de partículas virales. Hay limitantes de tamaño en las moléculas de ácido nucleico que pueden almacenarse en una cápside icosaédrica dada. Las cápsides icosaédricas se forman de manera independiente del ácido nucleico. La mayor parte de las preparaciones de virus isométricos contienen algunas partículas vacías que carecen de ácidos nucleicos virales. La expresión de proteínas de la cápside a partir de genes clonados a menudo ocasiona
el ensamble y formación de partículas virales sin contenido de ácidos nucleicos. Los grupos virales con DNA o RNA son ejemplos de simetría cúbica. Antes de seguir con la segunda forma, esta es revisión general del empacado de subunidades en picornavirus. Las proteínas CT se obtienen por degradación a partir de un precursor, como se ilustra. BP1, BP3 se representan como bloques en forma de cuña. Dominios de cápside viral de barril beta, con extensiones amino y carboxilo terminal. Las extensiones amino terminal interactúan para dar origen a un marco interno. BP4 es parte de la extensión amino terminal de BP0. En el poliovirus y el rinovirus, la porción GH prominente del asa BP1 se encuentra a través de BP2 y BP3, como se ilustra. En el lado derecho se muestra un protómero separado. Y en B, aspecto de la superficie del poliovirus en la misma orientación que se muestra en la imagen A. Simetría helicoidal. En casos de simetría helicoidal, las subunidades proteínicas se unen en forma periódica al ácido nucleico viral, dando origen a una hélice. El complejo filamentoso de ácido nucleico proteínas virales, nucleocápside, se enrolla en el interior de una envoltura que contiene lípidos, así como ocurre con estructuras icosaédricas, y hay una interacción regular periódica entre las proteínas de la cápside y los ácidos nucleicos en virus con simetría helicoidal. No es posible que se formen partículas helicoidales vacías. En la simetría helicoidal, todos los ejemplos conocidos de virus animales con simetría helicoidal contienen genomas de RNA y, con excepción de rhabdovirus, tienen nucleocápsides flexibles con envolturas en el interior de los cuales se forma un ovillo. Estructuras complejas. Algunas partículas virales no muestran simetría cúbica o helicoidal simples, sino que presentan estructuras más complicadas. Por ejemplo, los poxvirus tienen forma de ladrillo con bordes en la superficie externa y un núcleo y cuerpos laterales en su interior. Medición del tamaño de los virus. Los atributos clásicos de los virus incluyen su tamaño pequeño y la capacidad de pasar a través de filtros que retienen bacterias. Sin embargo, como algunas bacterias podrían ser más pequeñas que el virus más grande, la filtración no es una característica singular de los virus. La observación directa en el microscopio electrónico es el método utilizado con mayor frecuencia para calcular el tamaño de una partícula. Los virus pueden observarse en preparaciones de extractos císticos y en cortes ultradelgados de células infectadas. Otro método que puede utilizarse es la sedimentación en ultracentrífuga. En una ultracentrífuga pueden utilizarse fuerzas de más de 100.000 veces la gravedad para desplazar las partículas al fondo del tubo. Las relaciones entre el tamaño y la forma de la partícula y su tasa de sedimentación permiten calcular el tamaño de la partícula. Mediciones comparativas. Veas el cuadro 29. Con fines de referencia, deben recordarse los siguientes datos. Staphylococcus tiene un diámetro de casi 1000 nanómetros. Los virus bacterianos, bacteriófagos, tienen un tamaño variable de 10 a 100 nanómetros. Algunos son esféricos o hexagonales y tienen colas cortas o largas. Las moléculas proteínicas representativas varían en diámetro desde el tamaño de la albúmina sérica, 5 nanómetros, y globulina, 7 nanómetros, hasta ciertas hemocianinas, 23 nanómetros. Los tamaños relativos y la morfología de varias familias de virus se muestran en la figura. Las partículas con el doble de diámetro tienen una diferencia de 8 veces en cuanto al volumen. Así, la masa de un poxvirus es casi 1000 veces más grande que la de la partícula del poliovirus, en tanto que la masa de una bacteria pequeña es de 50.000 veces más grande. Composición química de los virus, proteínas virales. Las proteínas estructurales de los virus tienen varias funciones importantes. Su principal objetivo es facilitar la transferencia de ácidos nucleicos virales de una célula hospedadora a otra. Sirven para proteger el genoma viral contra la inactivación por las nucleasas. Participan en la unión de la partícula viral a las células susceptibles y proporcionan la simetría estructural de la partícula viral. Las proteínas determinan las características antigénicas del virus. Los mecanismos de respuesta inmunitaria protectora del hospedador se dirigen contra determinantes antigénicos de las proteínas o glucoproteínas expuestas en la superficie de la partícula viral.
Algunas proteínas de superficie pueden mostrar actividad específica, por ejemplo la hemaglutinina del virus de la influenza produce la aglutinación de los eritrocitos. Algunos virus portan enzimas, proteínas en el interior de los viriones. Tales enzimas se presentan en cantidades muy pequeñas y probablemente no son importantes en la estructura de las partículas virales. Sin embargo, son esenciales para el inicio del ciclo de replicación viral cuando el virión entra en la célula del hospedador. Algunos ejemplos incluyen la polimerasa de RNA que portan los virus con genomas con RNA de sentido negativo, por ejemplo ortomixovirus, rhabdovirus, y que es necesaria para copiar el primer mRNA, así como la transcriptasa inversa, una enzima presente en los retrovirus que producen una copia de DNA a partir del RNA viral, un paso esencial en la replicación y transformación. En el extremo opuesto, en este sentido, se encuentran poxvirus cuyos centros contienen un sistema de transcripción. Muchas enzimas diferentes se encuentran agrupadas en las partículas de poxvirus. Ácido nucleico viral. Los virus contienen un solo tipo de ácido nucleico, ya sea DNA o RNA, que codifica la información genética necesaria para la replicación del virus. El genoma puede ser monocatenario o bicatenario, circular o lineal, segmentado o no segmentado. El tipo de ácido nucleico, el número de cadenas y su tamaño son las principales características utilizadas para clasificar los virus en las familias. El tamaño del DNA del genoma viral varía de 3.2 kbp, hepatovirus, a 375 kbp, poxvirus. El tamaño del RNA del genoma viral varía de casi 7 kb, algunos picornavirus y astrovirus, a 30 kb, coronavirus. RNA virus. Bueno, acá primero DNA virus. dsDNA virus semejantes a los de la fiebre porcina africana, Poxviridae, Herpes viridae, Polioma viridae, Papilloma viridae, Iridoviridae, Adenoviridae, y ssDNA Parvoviridae, Circoviridae, dsDNA RT Hepatnaviridae. Formas y tamaños de las familias de virus de animales que infectan vertebrados. En algunos diagramas se representan ciertas estructuras internas de las partículas. Solo se incluyen aquellas familias que son patógenas para los seres humanos y se enumeran en el cuadro 29 y se describe en el texto. Y en RNA virus de sRNA, Reoviridae y Virnaviridae. Escala 100 nanómetros. ssRNA negativo, Orthomixoviridae, Rhabdoviridae, Parabixoviridae, Pornaviridae, Arenaviridae, Bunjaviridae, Filoviridae. ssRNA positivo, Epeviridae, Caliciviridae, Astroviridae, Picornaviridae, Coronaviridae, Arteriviridae, Tocaviridae, Flaviviridae. Y aquí, liberación del virus de la influenza por gemación de la membrana plasmática. Matriz proteínica. Ribonucleoproteínas. Aquí neuraminidasa, hemaglutinina. Esa es la membrana plasmática. El ingreso. En primer lugar, las proteínas de la envoltura viral, hemaglutinina y neuraminidasa. Proteínas de la envoltura viral se insertan en la membrana plasmática del hospedador. Esta es la membrana plasmática del hospedador. Y las proteínas neuraminidasa y hemaglutinina Las proteínas de la envoltura viral, hemaglutinina y neuraminidasa, se insertan en la membrana plasmática del hospedador. Más tarde la nucleocápside se acerca a la superficie interna de la membrana y se une a ella. Al mismo tiempo se acumulan proteínas virales en el sitio y se excluyen las proteínas de membrana del hospedador. Por último, se excluyen las partículas. Solamente quedaron estas dos formas, que son la neuraminidasa y hemaglutinina. Por último, se forma una protuberancia en la membrana plasmática para formar de manera simultánea la envoltura viral y liberar el virión maduro. Efectos citopáticos producidos en monocapas de células cultivadas con virus diferentes. Los cultivos se muestran como se percibe en forma normal en el laboratorio sin fijación y sin tinción. En A. enterovirus,
Las células que adquieren con rapidez aspecto redondeado de las células que progresa a la destrucción celular completa. Herpes virus con áreas focales de células redondeadas hinchadas. Paramyxovirus, áreas focales con células fusionadas, sin sitio. De hemadsorción, los eritrocitos se adhieren a aquellas células en la monocapa que están infectadas por el virus que causa que la hemoglutinina se incorpore a la membrana plasmática. Muchos virus envueltos que maduran por gemación de membrana citoplasmática producen hemadsorción. Todos los tipos de DNA virus que se muestran en el cuadro 29.1 tienen genomas con una sola molécula de DNA y tienen configuración lineal o circular. El RNA viral existe en varias formas. El RNA puede ser una molécula lineal única, por ejemplo picornavirus. Para otros virus, por ejemplo ortomyxovirus, el genoma consiste en varios segmentos de RNA que pueden tener poca asociación en el virión. El RNA viral aislado con genomas de sentido positivo, picornavirus, togavirus, es infeccioso y la molécula funciona como mRNA en la célula infectada. El RNA aislado de un RNA virus de sentido negativo, como los rhabdovirus y ortomyxovirus, no es infeccioso. Para estas familias virales, el virión porta la polimerasa de RNA en la célula, produce la transcripción de las moléculas de RNA genómico en moléculas de RNA complementario, cada una de las cuales actúa como mRNA. La secuencia y composición de los nucleótidos de cada ácido nucleico viral son característicos. Muchos genomas virales han sido secuenciados. Las secuencias pueden revelar relaciones genéticas en las moléculas aisladas, lo que incluye relaciones inesperadas entre virus que no parecían tener relación estrecha. El número de genes en un virus puede calcularse a partir de la lectura de marcos abiertos que reducen a partir de la secuencia de ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos virales pueden caracterizarse por su contenido de G más C. Los genomas virales pueden analizarse y compararse utilizando nanonucleasas de restricción, enzimas que rompen el DNA en secuencias específicas de nucleótidos. Cada genoma da origen a patrones característicos de fragmentos de DNA después del desdoblamiento con una enzima en particular. Utilizando copias clonadas de DNA o RNA pueden derivarse mapas de restricción a partir de genomas de RNA viral. Los análisis de reacción de cadena polimerasa y las técnicas de hibridación molecular de DNA con DNA, DNA con RNA o RNA con RNA permiten el estudio de la transcripción de genoma viral en células infectadas, así como la comparación de la relación de diferentes virus. Envolturas lipídicas de los virus. Varios virus diferentes contienen envolturas lipídicas como parte de su estructura. Los lípidos se adquieren cuando la nucleocápside viral forma vesículas a través de la membrana celular en el trayecto de su maduración. La gemación ocurre solo en sitios donde se han insertado proteínas virales específicas en la membrana celular de la célula hospedadora. El proceso de gemación varía de manera notable dependiendo de la estrategia de replicación del virus y de la estructura de la nucleocápside. Se muestra el mecanismo de gemación del virus de la influenza, la composición específica de fosfolípidos de la envoltura del virión depende del tipo específico de la membrana celular que participó en el proceso de gemación. Por ejemplo, los herpes virus crean yemas a través de la membrana nuclear de la célula hospedadora y la composición de fosfolípidos del virus purificado refleja el contenido de lípidos de la membrana nuclear. La adquisición de una membrana con lípidos es un paso integral en la morfogénesis del virión en algunos grupos virales. Véase replicación de los virus más adelante. Siempre hay proteínas virales glucosiladas que fluyen a través de la envoltura y exponen la superficie externa de la partícula viral. Hay proteínas no glucosiladas de origen viral por debajo de la envoltura que mantiene unida a la partícula. Los virus que contienen lípidos son sensibles al tratamiento con éter y con otros solventes orgánicos, lo que indica la pérdida de lípidos que da origen a la pérdida de la capacidad de la infección. Los virus que no contienen lípidos suelen ser resistentes al éter. Glucoproteínas virales. Las envolturas virales contienen glucoproteínas. A diferencia de los lípidos de las membranas virales que se derivan de las células del hospedador, las envolturas de glucoproteínas son codificadas por el virus. Sin embargo, los carbohidratos añadidos a las glucoproteínas virales a menudo son reflejo de la célula hospedadora en la cual creció el virus. Son las glucoproteínas de superficie de un virus envuelto las que unen a la partícula viral con la célula hospedadora al interactuar con el receptor celular. A menudo participan en la fusión de la membrana como una etapa de infección.
Las glucoproteínas también son antígenos virales importantes. Como consecuencia de su posición en la superficie externa del virión, con frecuencia participan en la interacción de la partícula viral con los anticuerpos neutralizantes. La glucosilación amplia de las proteínas de la superficie viral pueden evitar la neutralización eficaz de la partícula viral por anticuerpos específicos. Las estructuras tridimensionales de las regiones con exposición externa de las glucoproteínas de membrana del virus de la influenza, hemaglutininas neuraminidasa, se han analizado con cristalografía con rayos X. Tales estudios proporcionan información con respecto a la estructura antigénica y actividad funcional de las células de las glucoproteínas virales. Cultivo y análisis virales. Cultivos de virus. Muchos virus pueden crecer en cultivos celulares o en huevos fértiles bajo condiciones estrictamente controladas. El crecimiento de virus en animales aún se utiliza con fines de aislamiento primario para ciertos virus y para estudios de patogenia de enfermedades virales y oncogénesis viral. Los diagnósticos de laboratorio intentan recuperar virus de muestras clínicas para establecer la causa de la enfermedad. Los laboratorios de investigación cultivan virus como la base para el análisis detallado de la expresión y replicación virales. El desarrollo en células in vitro es fundamental para el cultivo e identificación de virus. Hay tres tipos básicos de cultivos celulares. Los cultivos primarios se elaboran mediante la dispersión de células, por lo común con tripsina, a partir de tejidos frescos extirpados del hospedador. En términos generales, son incapaces de crecer después de unos cuantos intercambios entre medios de cultivo. Las líneas celulares diploides son cultivos secundarios que han sufrido un intercambio que permite su cultivo limitado, hasta 50 intercambios, pero que conservan su patrón cromosómico normal. Las líneas celulares continuas son cultivos capaces de crecimiento más prolongado, quizá indefinido, y que se han derivado de líneas celulares diploides o de tejidos malignos. En forma invariable tienen cromosomas alterados y en números irregulares. El tipo de cultivo celular utilizado para el cultivo viral depende de la sensibilidad de las células a un virus en particular. Detección de las células infectadas con virus. La multiplicación de un virus puede vigilarse en diversas formas. Desarrollo de efectos idiopáticos, es decir, cambios morfológicos en las células. Los tipos de efectos idiopáticos inducidos por un virus incluyen lisis o necrosis celular, formación de cuerpos de inclusión, formación de células gigantes y vacuolización del citoplasma. La mayor parte de los virus producen efecto citopático obvio en células infectadas. Aspecto de las proteínas codificadas por el virus, como la hemaglutinina del virus de la influenza. Pueden utilizarse antisueros específicos para detectar la síntesis de proteínas virales en células infectadas. La detección de ácidos nucleicos virales específicos. Los análisis moleculares como la reacción en cadena de polimerasa proporcionan un método rápido, sensible y específico para la detección. Absorción de eritrocitos por las células infectadas, lo que se conoce como hemadsorción, por la presencia de hemaglutinina codificada por el virus, como virus para influenza, en membranas celulares. Esta reacción se torna positiva antes que se observen cambios citopáticos. En algunos casos ocurre en ausencia de efectos citopáticos. Crecimiento de virus en embriones de pollo pueden ocasionar la muerte del embrión. Por ejemplo, virus de la encefalitis. La producción de placas en la membrana coriolantoidea, por ejemplo, herpes, viruela, vaccina. O el desarrollo de hemaglutininas en los líquidos o tejidos embrionarios, por ejemplo, influenza. Formación de cuerpos de inclusión. En el curso de la multiplicación viral en las células, puede producirse estructuras virales específicas conocidas como cuerpos de inclusión. A menudo se tornan más grandes que las partículas virales individuales y por lo común tienen afinidad por colorantes ácidos, por ejemplo, eosina. Pueden ubicarse en el núcleo herpes virus, en el citoplasma poxvirus o en ambos virus del sarampión. En muchas infecciones virales, los cuerpos de inclusión son el sitio de desarrollo de viriones, fábricas de virus. Las variaciones en el aspecto del material de inclusión dependen en gran medida del fijador hístico utilizado. La presencia de cuerpos de inclusión puede ser un auxiliar diagnóstico considerable. Los cuerpos de inclusión intercitoplásmicos en células nerviosas, como cuerpos de Negri, son patognomónicos de la rabia. Clasificación de los virus, métodos físicos. Los análisis que se basan en la cuantificación de ácidos nucleicos como la reacción en cadena de polimerasa pueden cuantificar el número de copias de genoma viral en una muestra. Se detectan genomas infecciosos y no infecciosos. La variación en la secuencia viral puede reducir la detección de virus y la cuantificación con el empleo de este método. Diversas pruebas serológicas como el radioinmunoanálisis (RIA) y los enzimo-inmunoanálisis de absorción (ELISA) pueden estandarizarse para cuantificar la cantidad de virus en la muestra. Tales pruebas no diferencian partículas infecciosas o no infecciosas y en ocasiones detectan proteínas virales no ensambladas en partículas. Ciertos virus contienen una proteína, hemaglutinina, que tiene la capacidad de producir la aglutinación de eritrocitos humanos o de alguna otra especie animal. Los análisis de hemaglutinación son un método fácil y rápido de cuantificación de estos tipos de virus.
Las partículas infecciosas y no infecciosas son positivas en esta reacción, por lo tanto, mediante la maglutinación es posible medir la cantidad total de virus presentes. Las partículas virales pueden contarse directamente en la microscopía electrónica mediante la comparación con una suspensión estándar de partículas de látex de un tamaño similar. Sin embargo, para este procedimiento es necesario utilizar preparaciones concentradas de virus, y las partículas virales infecciosas no pueden diferenciarse de las no infecciosas. Métodos biológicos. Los criterios de valoración de los estudios biológicos dependen de la medición de la muerte animal, infección animal o efectos citopáticos en cultivos de tejidos en diluciones seriadas del virus estudiado. Los títulos se expresan como 50% de la dosis infecciosa y de 50, que es el recíproco de la dilución de virus que produce un efecto en 50% de las células o animales inoculados. El análisis preciso requiere el uso de grandes números de sujetos estudiados. El análisis en placa es el utilizado más a menudo para virus infeccioso. Las monocapas de células hospedadoras se inoculan con diluciones apropiadas de virus y después de la absorción son cubiertas con un medio que contiene agar carboximetilcelulosa para evitar la diseminación del virus a todo el cultivo. Después de varios días, las células infectadas al inicio producen virus que se diseminan solo a las células circundantes. Múltiples ciclos de replicación y destrucción celulares producen un área pequeña de infección, placa. La duración del tiempo desde la infección a la formación de placas depende del ciclo de replicación del virus y puede variar desde unos cuantos días, por ejemplo poliovirus, a 2 semanas o más, por ejemplo SB40. Bajo condiciones controladas puede originarse una placa única a partir de una partícula viral infecciosa, lo que se conoce como unidad formadora de placa, PFU, platelet o plaque former unit. El efecto citopático de la célula infectada en la placa puede diferenciarse de las células no infectadas de la monocapa con tinción apropiada, y por lo común las placas pueden encontrarse a simple vista. La razón del número de partículas infecciosas con el número total de partículas virales varía ampliamente, desde una cifra cercana a la unidad hasta menos de 1 por 1000, pero a menudo es de 1 por varios cientos. Ciertos virus como el herpes virus y vaccinia forman cavidades cuando se inoculan en la membrana coriolantoidea en un huevo en etapa embrionaria. Tales virus se cuantifican con base en el número de cavidades contadas contra la disolución de virus inoculados. Purificación e identificación de virus. Purificación de partículas virales. Debe contarse con virus puros a fin de estudiar ciertos tipos de propiedades y aspectos de biología molecular del agente. Para estudios de purificación, el material inicial por lo común utiliza grandes volúmenes de medios de cultivo de tejidos, líquidos corporales o células infectadas. El primer paso por lo general incluye la concentración de partículas virales mediante la precipitación con sulfato de amonio, etanol o polietilenglicol o bien por ultrafiltración. La maglutinación y elución pueden utilizarse para concentrar ortomixovirus. Una vez que se han concentrado, los virus pueden separarse del material del hospedador por centrifugación diferencial, centrifugación por gradiente de densidad, cromatografía de columnas y electroforesis. Por lo común se necesita más de un paso para lograr la purificación adecuada. La purificación preliminar elimina la mayor parte de material no viral. El primer paso puede incluir la centrifugación. El paso final de purificación casi siempre incluye centrifugación por gradiente de densidad. En la centrifugación por tasa zonal se aplica una muestra de virus concentrados en un gradiente de densidad lineal preestablecido en sacarosa o glicerol. Durante la centrifugación los virus se sedimentan en forma de una banda o una taza que depende principalmente del tamaño y peso de la partícula viral. Los virus también pueden purificarse por centrifugación de alta velocidad en gradiente de densidad en cloruro de cesio, tratado de potasio, citrato de potasio o sacarosa. El material elegido para el gradiente es uno de los menos tóxicos para el virus. Las partículas virales migran hacia una posición de equilibrio donde la densidad de la solución sea igual a su densidad boyante, con una formación de una banda visible. Algunos métodos adicionales para la purificación se basan en las propiedades químicas de la superficie viral. En la cromatografía de columna del virus se une a una sustancia como dietilaminoetilo o fosfocelulasa y más tarde se despega por cambios en el pH o en la concentración de sales. La electroforesis de zona permite la separación de las partículas virales de los contaminantes con base en la carga. Pueden utilizarse antisueros específicos para eliminar partículas virales de los materiales del hospedador. Los virus icosaédricos son más fáciles de purificar que los virus envueltos, porque estos últimos, por lo común, contienen cantidades variables de envoltura por partícula y porque la población viral es heterogénea tanto en tamaño como en densidad. Es muy difícil lograr la pureza completa de los virus. Pequeñas cantidades de material celular
tienden a absorberse en partículas y se purifican en forma simultánea. Los criterios mínimos para la pureza son un aspecto homogéneo en las micrografías electrónicas y una capacidad de procedimientos de purificación adicional para eliminar contaminantes sin reducir capacidad de producir infecciones. Identificación de una partícula como virus. Cuando ya se ha obtenido una partícula con características físicas, debe satisfacer los criterios siguientes antes de que sea identificada como partícula viral. La partícula puede obtenerse solo de 3 células o tejidos infectados. Las partículas obtenidas de diferentes fuentes son idénticas sin importar el origen celular en el cual se cultivó el virus. Las partículas contienen ácidos nucleicos de DNA o RNA y la secuencia de tales ácidos no es la misma que la de las células hospedadoras a partir de las cuales se obtuvieron las partículas. El grado de actividad infecciosa de la preparación varía directamente con el número de partículas presentes. La destrucción de la partícula física por medios químicos o físicos se asocia con pérdida de la actividad viral. Ciertas propiedades de las partículas y la infectividad deben ser idénticas, por ejemplo, su conducta de sedimentación, la centrifugación y las curvas de estabilidad al pH. Los noticiarios preparados con el virus infeccioso deben producir una reacción con la partícula característica y viceversa. La observación directa de un virus desconocido puede llevarse a cabo mediante estudios con microscopía electrónica de la formación de agregados en una mezcla de antizuero y suspensión de virus. Las partículas son capaces de producir la enfermedad característica in vivo, cuando tales experimentos sean factibles. El paso de partículas en cultivos de tejido debe ocasionar la producción de progenie con propiedades biológicas y antigénicas del virus. Seguridad en el laboratorio. Muchos virus son patógenos para los seres humanos y pueden ocurrir infecciones adquiridas en el laboratorio. Los procedimientos de laboratorio a menudo son potencialmente peligrosos si no se sigue la técnica apropiada. Entre los peligros comunes exponen el personal laboratorio al riesgo de infección se encuentran aerosoles generados por homogenización de tejidos infectados, procedimientos de centrifugación, vibración ultrasónica y rotura de cristalería, ingestión durante la manipulación de pipetas con la boca, consumo de alimentos o fumar en el laboratorio, lavado inadecuado de manos, penetración cutánea por agujas, cristalería rota, contaminación de manos por fuga de los contenedores, manipulación de tejidos infectados, mordeduras por animales y salpicaduras en los ojos. Las buenas prácticas de bioseguridad incluyen capacitación en el uso de técnicas asépticas, uso de dispositivos interpuestos entre la boca y la pipeta, no consumir alimentos, bebidas de fumar en el laboratorio, uso de equipo de protección personal, batas, guantes, cubrebocas, los cuales no deben ser utilizados fuera del laboratorio, esterilización de los desechos de experimentación, uso de campanas de seguridad, inmunización si se dispone de vacunas apropiadas. Se requieren precauciones adicionales e instalaciones para contención especial cuando el personal trabaja con agentes de alto riesgo como filovirus y virus de la rabia. Reacción de los agentes físicos y químicos. Calor y frío. Existe una gran variabilidad en la estabilidad térmica de los diferentes virus. Los virus icosaédricos tienden a ser estables, perdiendo poca infectividad después de varias horas a 37 grados. Los virus con envoltura son mucho más hábiles al calor, disminuyendo con rapidez sus títulos a 37 grados. En términos generales, la infectividad de los virus se destruye por temperaturas de 50 a 60 grados por 30 minutos, aunque existen excepciones notables, por ejemplo, virus de la hepatitis B, poliomavirus. Los virus pueden conservarse por almacenamiento a temperaturas por debajo del punto de congelación y algunos pueden soportar la liofilización y pueden conservarse en estado seco a 4 grados o incluso temperatura ambiental. Los virus que soportan la liofilización son más resistentes al calor cuando se calientan en estado seco. Los virus con envoltura tienden a perder infectividad después de almacenamiento prolongado, incluso a temperaturas de menos 90 grados, y son en particular sensibles al congelamiento y descongelamiento. Estabilización de virus con sales. Muchos virus pueden estabilizarse en la presencia de sales en concentraciones de 1 mol. pH 5 a 9. Radiación. Susceptibilidad al éter. Detergentes. Formaldehído. Inactivación fotodinámica. Antibióticos y otros agentes antibacterianos. Métodos comunes para la inactivación de virus con diversos propósitos. Replicación de los virus. Vamos a dejar esto para la siguiente.